estar con ustedes. Cambiamos de localidad porque en nuestra casa nos quedamos sin internet. No sabemos por qué, pero bueno, gracias a Dios hay hermanos siempre dispuestos a ayudar y, bueno, es que estamos con ustedes. La semana pasada, discúlpenme que no pudimos estar, un misionero se quedó varado en la carretera y tuvimos que irlo a auxiliar. Ya gracias a Dios ya está en su casa. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Dios les bendiga mucho. Espero que hayan leído, estudiado un poco su manual y que estas enseñanzas, hermanos, de verdad sean para bendición y para edificación de ustedes. Espero que de verdad les sea de mucha ayuda. Dios les bendiga a todos y pues vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, le damos gracias, Dios, en esta hora por darnos la oportunidad, Dios, de venir a enseñar tu palabra, Señor. Por favor, Padre, cuánto te ruego, Dios, te suplico que tú derrames de tu gracia, me des sabiduría y entendimiento para poder explicar de una manera clara a mis hermanos, Dios, el Evangelio y cómo enseñar a otros la salvación, Señor. Por favor, da un corazón dispuesto a cada uno de mis hermanos, un oído receptivo y Padre, también da preguntas a mis hermanos, Dios, y por favor dame sabiduría para contestar, Dios. En nombre de Jesús te lo pido y te lo ruego. Amén. Pues Dios les bendiga a todos, hermanos. Estábamos en clase anterior hablando acerca del pecado y las consecuencias que hay por él, pero quiero darles un repaso rapidísimo acerca de esto. Por ahí, por ahí les quiero dar un repaso rapidísimo. Dice, empezaríamos nuestro plan de salvación preguntándole a las personas lo siguiente: ¿sabe dónde iría su alma después de morir? ¿O se considera buena persona, cree que irá al cielo? Estas dos preguntas serían al iniciar el plan de salvación, y para responder esas preguntas que le estamos haciendo a la gente, las iniciaríamos con Hebreos 9, versículo 27, contestando la pregunta que nosotros mismos estamos haciendo. Obviamente, cuando nosotros preguntamos a la gente, pues queremos escuchar qué piensan ellos acerca de estas preguntas. ¿Sabe dónde iría su alma después de morir? ¿Se considera buena persona? ¿Cree que irá al cielo? Entonces, es importante dejar a la gente que nos conteste. Empezaríamos con Hebreos 9:27 y después empezaríamos a mostrar acerca de que después de la muerte hay un juicio y de qué nos va a juzgar Dios. ¿Alguien por ahí recuerda acerca de qué nos va a juzgar Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien recuerda un poquito acerca del tema de pecado? Creo que todos están desactivados sus autos. Lo que tratamos acerca la clase pasada, antepasada, perdón, acerca de este tema de pecado fue Gálatas 5, 19 al 21, primera a los Corintios 6, 9 al 10, Romanos 1, 28 al 32, y habíamos dejado como tarea que pudieran estudiar Romanos 3, 23, Romanos 3, 10 al 12 y Romanos 5, 12. Tal vez tú digas, bueno, estos son demasiados versículos para convencer a alguien que somos pecadores, pero yo te dije que no era necesario usar todos estos versículos, solamente te estamos dando herramientas para que tú sepas qué versículos puedes usar para mostrar a una persona acerca del pecado. Entonces, si para ti y para la persona que está oyendo le es suficiente Romanos 3:23 y con Romanos 3:23 comprende qué es ser pecador y qué está siendo juzgado por Dios, entonces solamente con ese versículo le enseñarías. Si la persona le quedan dudas o no comprende qué es ser pecador o se sigue considerando buena persona, entonces ahí es cuando consideramos nosotros explicar de una manera más amplia lo que es ser pecador. Siempre es mucho mejor dejar que la Biblia convenza, que la Biblia hable acerca de este tema y no que nuestro propio entendimiento o conocimiento de las cosas, porque nosotros ya comprendemos qué es ser pecadores
los demás pensemos que lo van a entender de la misma manera. Mucha gente no comprende nada de la iglesia, nada de Dios, entonces tenemos que ser claros al hablar. Tal vez, hermanos, se pregunten un poco que en nuestra cultura en México es diferente el hablar de Cristo a lo que va a ser en Perú, pero no lo creo yo así, hermanos. Yo creo que tanto en Perú como en Israel, como en México, como en Estados Unidos, es el mismo plan de salvación, es la misma manera de ganar almas desde hace muchísimo tiempo y solamente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, no tenga miedo de hacerlo así, de anunciarlo así, y si tiene temor, encomiéndese a Dios primeramente antes de ir a ganar almas, vaya con alguien que sepa y luego vaya usted agarrando todas estas herramientas para poder llegar a hacerlo. Nosotros normalmente terminando este curso salimos con la gente ya a ganar almas, con todos los hermanos que estuvieron durante el curso y afinando todos los detalles que hayan quedado. Cómo me gustaría, hermanos, poder estar ahí cerca de ustedes para poder salir con ustedes a ganar almas, pero la lejanía no nos lo permite. Esperemos que por ahí, hermano Rubén, el pastor, puedan salir con ustedes y puedan enseñarles otras cositas más acerca de la salvación. Bueno, si aún después de mostrar acerca de pecado y la persona no comprende mucho que sigue siendo pecadora, se sigue considerando buena persona porque tal vez tiene una religión, porque tal vez lee una Biblia, porque tal vez va a una iglesia. Es necesario, hermanos, que con esas personas podamos mostrar de una manera más clara todavía, no solamente que somos pecadores, sino que por nuestras buenas obras y por nuestros buenos méritos no nos podemos salvar. La salvación únicamente depende de Cristo y nada más de Cristo. No depende de nuestras obras, de nuestros méritos, de lo bueno que seamos nosotros. Entonces, empezamos nosotros la conversación haciendo estas preguntas. Considera que es buena persona, cree que irá al cielo. Hebreos 9:27, mostrando acerca del juicio y luego mostrando acerca de qué juicio nos va a llevar Dios porque vamos a juicio, mostrándole que somos pecadores. Y después, si no comprende con esto, bueno, hay que mostrar que la salvación no viene por nuestras buenas obras y méritos. Vamos a, por favor, a pedirle a alguien de ustedes que pueda leer Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y antes de empezar, Gálatas 2:16. Bueno, sí, leemos Gálatas 2:16. A ver, yo para todo pastor. Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante, hermano A ver, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué te digo que mucha gente, gracias hermano, por qué digo que mucha gente al mostrarle que somos pecadores muchas veces no comprende que somos pecadores, se siguen considerando buenas personas? Esto es porque tal vez tienen una religión. Por ejemplo, en la religión hablemos de del séptimo día o de los sabáticos, ellos piensan que pueden ser salvos por guardar la ley de Dios. Aún un mesiánico, un judío también, muchos de ellos, algunos piensan así, que se pueden ser salvos por sus buenas obras o sus buenos méritos, por guardar la ley de Dios. Y a muchos de ellos tú les preguntas cuál es la ley de Dios y la verdad es que no se saben ni los 10 mandamientos que hay en la Biblia. Y la verdad es que no hay ni siquiera 10, hay 600, más de 600 mandamientos en la Biblia. Entonces, la Biblia dice en Gálatas que es imposible. Aquí dice,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros, por la fe en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hermanos, vemos que de una manera muy clara que dice la Biblia que la salvación y la justificación al ser humano no viene por guardar una serie de ordenanzas o de mandamientos o de cosas, viene por la fe puesta en Jesucristo. Isaías 64:4, ¿alguien más lo podría leer? Amén, hermano. Dice así: si bien Gracias, hermano. todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense bien lo que acaba de leer nuestra hermana acá, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todo lo bueno que seamos, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Entonces, si para Dios nuestras buenas obras y nuestros buenos méritos, cuando queremos por medio de eso podernos salvar, pues no es posible. No es posible salvarte con tus buenas obras porque Dios ve detestable las obras cuando insinúas o cuando alguien piensa que puede ser salvo por sus obras, porque echa abajo a Cristo. Dice ahí que son como un trapo de inmundicia. A veces no me gusta explicar mucho lo que los versículos en realidad dicen, pero el verdadero sentido de esa palabra quiere decir toalla sanitaria. Es lo que usaban las mujeres en la anterioridad. Entonces, así ve Dios las buenas obras cuando alguien insinúa quererse salvar por medio de ellas. Dice ahí en Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, igual, hermanos, si alguien me lo podría leer, por favor, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, hermano Rubén. Dice ahí la Biblia, porque por gracia somos salvos. Eh, por, eh, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una y otra vez vemos cómo la Biblia afirma y reafirma que salvación no es por lo bueno que seamos. Y luego dice la Biblia, dice, no por obras, para que nadie se levante el cuello, ¿verdad? Para que nadie se crea más que los demás. Por eso Dios no dejó la salvación a nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros. Pero si una persona, cuando tú estás ganando almas, sigue pensando que no es pecador, que por sus buenos méritos se puede salvar, entonces muéstrale 1, 2 o 3 versículos, si es que no le queda claro, acerca de que la salvación no es por obras. Tito 3:5, Tito 3:5. ¿Alguien más lo podría leer? Tito 3:5. Tito 3:5. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Muy bien, si gustan en lo que lo encuentran, yo leo Santiago 2:10. Santiago 2:10, dice ahí la Biblia, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en algún punto, se hace culpable de todos. Entonces, dice la Biblia nuevamente que pues no es por guardar una serie de ordenanzas o de mandamientos, sino por fe en Jesucristo. ¿Alguien tiene ya Tito 3:5, perdón? Tito 3:5.
que nos lo pueda leer, por favor. Sí, amén, hermano. Tito Gracias. 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana Katy. Tenemos estos versículos, hermanos, que nos pueden funcionar muy bien para explicar este tema acerca de que somos pecadores y no somos salvos por nuestras obras y nuestros méritos. Esta semana hubo 4 personas a las que les pudimos testificar. Si no mal recuerdo, uno de sus nombres es Ángela, otra es Iraís, otra persona es Juan, y otra persona fue Carmen. Y todas estas personas, hermanos, se les explicó de la misma manera, pero alguno de ellos por ahí no comprendía que era pecador. Entonces tuvimos que darle estos otros versículos mostrándole acerca de que no es por obras la salvación, y le quedó de una manera clara lo que nosotros queríamos mostrarle acerca del plan de salvación. Entonces, no tengan miedo, hermanos. Esto de verdad lo estamos haciendo, lo estamos usando, está funcionando, y no tengas miedo en hablar la palabra de Dios. Si Dios nos hallara culpables, le puedes preguntar a la persona, si Dios te hallara culpable, ¿cuál sería su veredicto? Y deja que la persona te conteste. Deja que la persona te diga, ¿qué pasaría si hoy te encuentras ante la presencia de Dios para ser juzgado? ¿Qué veredicto tendría contigo? ¿Serías declarado inocente o culpable? Entonces, si la persona te contesta culpable, quiere decir que vas por buen camino, puedes continuar, seguir adelante, seguir mostrando más versículos, y si te dice que es inocente, bueno, entonces no está comprendiendo lo que le estás diciendo y tendrías que regresarte una vez más. ¿Por qué es importante esto? Porque alguien no va a pedir perdón de algo que no sabe que ha ofendido, de algo que no sabe que ha dañado. Entonces tiene que reconocer su pecado para poder ser perdonado, para poder pedir perdón. Entonces estas dos pequeñas preguntas son suficientes. Si la persona te contesta, ¿sería yo culpable en el día del juicio? Entonces le puedes enseñar el siguiente versículo, que son las consecuencias que hay porque somos pecadores. ¿Qué consecuencia hay en el día del juicio? Dice Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Espero no ir muy rápido, hermanos, y si voy muy rápido me dicen para regresarme un poquito. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y versículo 15. Esa semana recuerdo que la señorita que estábamos ganando para Cristo, Iraís, me dice, no hombre, usted ya me mandó al infierno, ahora sáqueme. Entonces tuvimos que explicarle acerca de cómo Jesús le vino a salvar. Dice Apocalipsis 20, versículos 12. Versículos 12, capítulo 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Sus obras, dice. Versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la palabra de Dios dice que si la persona es declarada culpable en el día del juicio, hay consecuencias por el pecado. Es morir e ir al infierno. Esas son las consecuencias que hay en la vida. ¿Ok? Puede ocupar también otro versículo que normalmente los ganadores de almas ocupan. Ese versículo está en el 21:8, que dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aunque si tú ocupas este versículo de Apocalipsis 21:8, vas a tener que explicar qué es la muerte segunda. Por eso es que luego yo les digo que no lo usen. Capítulo 20, versículos 12 y 15, está hablando de cuando una persona muere, llega a la presencia de Dios,
y luego Dios le juzga. 21:8 está hablando acerca de otras cosas, de lo mismo, del lago que arde con fuego y azufre, pero tendrías que explicar la muerte segunda porque ahí viene explicado en este versículo. Entonces tendrías que explicar qué es la muerte segunda y todo esto, ¿sale? Entonces, si no te quieres meter en mucho rollo para que no confundas y no te confundas, yo te recomiendo usar Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15. Ok, hermanos, ¿hasta aquí hay alguna duda? Queja, sugerencia, aclaración. ¿Alguna duda que tengan, hermanos, hasta aquí? Solo, hermano Daniel, Sí. mencionar que estoy de acuerdo con usted en el tema del evangelismo cuando no podemos continuar si es que la persona no reconoce que es pecadora y no reconoce, no solo que no es pecadora, sí, porque hay quienes dicen, sí, soy pecador igual que igual que todos somos pecadores, ¿no? Entonces como que se trata de Sería lo mismo. poner un paño frío a su condición y es que llegue al punto en el que reconozca que al ser juzgado por Dios, pues debe hallarse culpable. El reconocer esto nos va a dar pie para continuar, ¿no? Entonces es necesario esto. Sí, es algo súper importantísimo. ¿Por qué decimos esto? ¿Dónde dice la Biblia, no? ¿Dónde dice? Si ustedes estudiaron la historia del hombre joven rico, ese joven rico se acerca con Jesús y le pregunta que cómo le hace para ir al cielo, para heredar el reino de Dios. Jesús le dice, bueno, da todos tus bienes y pues vente, sígueme. Y él dijo que no quería, ¿verdad? Y se dio la vuelta y se fue. Este hombre tuvo una diferencia a la mujer samaritana, a Nicodemo y a los demás. Este hombre no quiso reconocer su pecado, que era avaricia. Jesús no le ruega, no se hinca con él, no se va arrastrándose, no. Si no reconoce acerca del pecado, pues no puedes continuar acerca del evangelio porque una de las partes importantes es que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Si la persona no considera que es pecadora, no hay nada. Como dijo el hermano Rubén, pueden considerar que no son pecadores o que no son tan pecadores, ¿verdad? o de plano que nunca han cometido pecado. Entonces puede ser por ahí muchas variantes, pero usted tome tiempo, aunque le cueste un poco de trabajo. La mayoría de las personas sí comprenden de manera inmediata, pero hay algunos que no. Hay algunos que sí son un poquito neciecitos. Entonces con ellos necesitamos más versículos para que el Espíritu Santo pegue a su corazón y los quebrante. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario como mi hermano Rubén? ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, bueno, en lo que se animan y nos preguntan o nos comentan algo acerca de este tema, las páginas de las que estamos hablando es página 15, las que acabamos de hablar de la página, déjenme lo hago un poquito más grande, página 16. Estas páginas deben de estar llenas, debe de estar llenos esos espacios, van a leer los versículos y van a ir llenando los espacios que hay ahí. Página 17. Y bueno, página 18 está muy divertida, hermanos, porque página 18 es como si en verdad tienes tiempo con la persona y ya encontraste un buen tiempo con la persona y la persona está comprendiendo, le puedes hacer este pequeño cuestionario, ¿verdad? Y este pequeño cuestionario es muy, muy padre porque trata de cuántas veces al día pecas en promedio, cuántos pecados cometes en un año, cuántas veces has pecado en toda tu vida. Si solo hubieras pecado 3 veces por día, serían 3 pecados por 365 igual a 1095 pecados por un año.
Suponiendo que tienes 35 años, serían 3 pecados por 365 por 35 años, igual a 38,000 pecados, ¿verdad? Si es que hay tiempo con la gente y quieres ver esto, está súper padre porque puedes hacer meditar a las personas. Debemos de asegurarnos que la persona entienda lo que significa ser pecador y debemos mostrar a la gente que el pecado tiene consecuencias, hermanos. Entonces, también otra página que acabamos de ver ahorita, hermanos, es la página 19 y acabamos de ver también página 20, página 21 y bueno, la que nos queda pendiente es la página 22. A mí me gustaría continuar con página 22, pero si hay dudas, no hay problema, lo podemos dejar para la clase que viene. Hermanos, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Díganme. Aquí estamos prestos para escucharlos. ¿Les quedaron dudas? ¿Voy muy rápido o voy bien? Parece que para todos es claro. Entonces, yo creo vamos a continuar. Y bueno, hasta la página 21 de sus manuales van a tratar de resolverlos y bueno, terminar esos espacios en libre que están para llenarlos. Por favor, no dejen de hacerlo porque es súper importante. Entonces, lo siguiente que tenemos por mostrarle a una persona después de explicarle acerca de que hay un día de juicio, acerca de que un día todos vamos a morir, de que somos pecadores, de que hay consecuencias por el pecado, que las buenas obras no salvan, no nos dan salvación, pero el clímax podría decirse que del plan de salvación es la solución que hay para el ser humano y es el Evangelio. El Evangelio decíamos hace unas clases pasadas que no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Decíamos que era la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces tenemos que mostrar con versículos de manera clara la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si nuestro plan de salvación queda libre o quitamos esta parte, pues ya no tendríamos ningún plan de salvación, porque Jesús vino a salvarnos. Entonces es súper importante que usted pueda mostrar de una manera clara el Evangelio. Hasta aquí no quedan dudas, hermanos, todo bien, todo clarito. Les voy a dar los últimos segundos para que se animen a preguntar. Si no, voy a dar por hecho que ya todos entendieron. Hermano Daniel, me hace recordar esto de las buenas obras, una ilustración que escuché sobre aquel que dice, pero puedo compensar mis pecados con buenas obras. Y el evangelista decía, imagínate a este hombre delante del juez y decir, pues Señor, sé que he cometido este crimen, sé que merezco la condena, pero también he hecho muchas buenas obras. Así que me puede dejar libre por las tantas obras buenas que he hecho. Y bueno, se pregunta al amigo, ¿no? ¿Tú crees que un buen juez debe hacer eso? ¿Debe dejarlo libre por las muchas obras que hizo, pero olvidando el crimen que ha cometido? ¿Sería un buen juez? Y obviamente la mayoría dice, no sería un buen juez si lo suelta por el hecho de pensar que sus buenas obras debían compensarlo, ¿no? Entonces, de esa manera también rebatía lo que a veces uno dice, no, pero también he hecho buenas cosas y Dios debe considerarlas. Pero a veces pensamos que pues Dios es como un juez humano o pensamos que somos, de alguna manera, aún somos buenos, tenemos algo de buenos para calificar todavía. Le comentaba esto porque me hizo recordar lo de las buenas obras.
Claro, gracias, hermano Rubén, por ese comentario, porque de verdad, tocando puertas, puerta tras puerta, te das cuenta, o ganando almas, ya sea en nuestra iglesia, en clase de visitantes, donde estemos, te das cuenta que hay tantas personas que aunque no lo digan, se consideran buenos por algo que han hecho y omiten el pecado, que no solamente es mentira, puede ser muchos otros, que pues le siguen condenando, independientemente de que sea socialmente buena persona para todos nosotros. Pero para Dios, pues no es la misma cuestión, ¿verdad? Ahí ese es el punto, que tenemos que hacerles entender que para Dios no es lo mismo que para nosotros. Eh, eh, Mucha gente dice, yo no he matado, pero Jesús dijo que cualquiera que se enoja contra su hermano, le dice pato, ya es como si lo hubiera matado. Entonces, este tipo de cosas, de conceptos bíblicos, sí que se los tenemos que explicar a la gente que no lo comprenda o que no lo entienda de una manera fácil, ¿verdad? No podemos dar por hecho que todos lo van a entender como nosotros porque ya somos cristianos. A eso es a lo que vamos, que hay que explicárselos claro. Entonces, hermanos, todos es claro. Hermano Daniel, un comentario Sí, más, si se puede. sí, hermano, adelante, adelante. El otro día estaba llevando mi discipulado con uno de los hermanos y comentábamos estábamos hablando sobre el pecado y cómo hay personas que se consideran buenas y esto les impide llegar a Cristo, pero también a veces a los cristianos el pensar que hay personas buenas les impide evangelizarlas. Es decir, yo veo a mi vecino más honrado, hasta a veces más educado que yo, y me pongo a pensar, creo que no necesita a Cristo, creo que yo soy el que necesita más de Cristo. Lo vemos tan pulido, tan próspero, lo vemos tan moralmente apto ante los ojos de la sociedad, que decimos, creo que no necesita a Cristo. O no nos motivamos a hacerlo porque pareciese que vamos a malograr su felicidad o su vida. Y creo que el concepto de buenas obras no solo afecta al inconverso, sino también a veces a los cristianos, porque como que no vemos a la condición pecaminosa del hombre como Dios lo ve. Nosotros a veces solamente vemos lo de afuera y no nos motivamos por ese motivo también a como ver un enfermo, alguien que está deprimido, alguien que está quizás moribundo. No los vemos así, como dice la Biblia, no que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que los vemos por la apariencia y esto a veces nos hace, nos inhabilita, nos vuelve estáticos para actuar. Bueno, es lo que quería comentar. Sí, no, totalmente de acuerdo, mi hermano Rubén. Eh, en las iglesias, eh, solamente un 10 o 15% de la congregación son los que van a estar ganando almas. Entonces, es totalmente cierto, hermano Rubén, esto nos afecta como cristianos a no hacerlo, a no tomar iniciativa y vernos como Cristo los ve, necesitados del Evangelio. Entonces, creo que hace unos días tuvieron unas enseñanzas acerca de misiones y yo creo que esto nos reta mucho a de verdad predicar el Evangelio en serio y animarnos y levantarnos por Cristo. Entonces, anímense, hermanos, todos. Dios les bendiga a todos y voy a explicar un poquito acerca de la solución, porque no todo es malo, 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 ¿verdad? Hay bueno también. Mételos al infierno y luego los sacas. Siempre yo cuando trato el tema de pecado y consecuencias que hay por él, siempre al final de explicar esto les digo yo que tiene una razón de por qué Dios lo explica en la Biblia. Y siempre pongo el ejemplo de un padre con sus hijos cuando le está advirtiendo no saltar en el sillón, no brincar porque se pueden caer. Y eso es una advertencia de los padres hacia los hijos para que no les pase un accidente. Y yo les digo a la gente que esto es de la misma manera para con nosotros. Dios nos está advirtiendo mediante su palabra a dónde no desea Él que vayamos. Por eso viene escrito en la Biblia, por eso viene
eh, antes de que suceda, hay como advertencia. Entonces, si tú se lo explicas así a la gente, no se ofende, hermanos, de verdad. He predicado a grupos muy grandes. eh, He llegado a predicar a grupos de 500, 600 personas. He llegado a predicar a grupos de 1, a 2, a 5, a 10. Pero de verdad, hermanos, muy poquitas personas te puedo decir que se han ofendido. Solamente un señor que me siguió una vez con una matraca de carro, pero eso fue porque yo todavía no aprendía muy bien a ganar almas y no era muy sabio en cómo hacerlo y le empecé a ofender acerca del pecado, en lugar de su religión, en lugar de quererlo ganar para Cristo. Entonces, pues vamos a ir aprendiendo, vamos a ir entendiendo muchas cosas y Dios nos va a ir ayudando. Bueno, ¿cómo mostramos acerca a una persona que Dios nos quiere advertir mediante su palabra, pero que hay una solución? Hay una manera de que el ser humano no vaya al día del juicio, sea librado del juicio, sus consecuencias, que sea declarado inocente. Hay una manera bíblica, Juan 3, versículo 16. Si alguien lo puede leer, por favor, aunque este versículo, bueno, ya se lo deberían de saber de memoria. Hago paréntesis. Todos los versículos que estamos viendo, hermanos, todos los versículos deberían de ser aprendidos de memoria. El testigo de Jehová se aprende como 100 versículos para salir a enseñar un falso evangelio y no puede ser que como cristianos no nos vayamos a aprender 32 versículos. Entonces, aproximadamente son 32 versículos para salir a ganar almas. Apréndetelos de memoria, te van a servir mucho y Dios te va a ayudar mucho. Juan 3:16, ¿alguien lo podría leer? Juan 3:16. Juan 3:16, por ahí. A ver, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo, ¿por qué creemos que habla del Evangelio? Porque dice la Biblia que Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros para que todo aquel que ponga su fe y su confianza en Él no se pierda, no se pierda en el infierno, no se pierda en las consecuencias del pecado, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo claramente habla acerca del Evangelio. Hebreos 9:28, hermanos. Hebreos 9:28. ¿Alguien lo podría leer? Está en su pantalla. Si gustan verlo ahí desde su pantalla, ahí está. Es este que está aquí. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que en Él esperan. Amén. Gracias, hermana. Efesios 1:7, hermanos. Dice, en quien tenemos redención. Esa palabra redención quiere decir el precio pagado. En quien tenemos el precio pagado por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y uno de los versículos que más me gusta para mostrar el Evangelio de Cristo es 1 Corintios 15, versículos 3 al 8. Vamos a leer 3 y 4 nada más. 1 Corintios, versículos 3 y 4. ¿Alguien podría leerlo por ahí, por favor? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Obviamente, hermanos, podemos mostrar otros versículos como Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para nosotros.
podemos mostrar otros versículos que hablan también de lo mismo. A nosotros, bueno, se nos hizo un poco más claros estos versículos hablando específicamente acerca del Evangelio y bueno, es por eso que los pusimos, ¿verdad? Esta pregunta la iniciamos así. ¿Sabía que alguien ya pagó el precio por sus pecados, por su salvación? Esa es la primera parte de esta pregunta. ¿Cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para que usted vaya al cielo? Entonces, si la persona contesta esta pregunta, hermanos, continuamos. Si no contesta esta pregunta, si todavía no comprende quién es Jesús, entonces tenemos que darle más versículos para que comprenda el Evangelio. Porque una de las claves para que una persona pueda ser salva, según Romanos 10:9, dice que si confiesa con su boca que Jesús es Jehová. Esa palabra, el Señor, quiere decir Jehová. Viene de la palabra Kyrios en griego, que quiere decir Jehová. Si la persona cree que Jesús es Dios y reconoce que Dios le ha resucitado entre los muertos, será salvo. Entonces, este punto de la solución del Evangelio, tenemos que mostrar no solamente que Jesús es Dios, que Jesús vino y murió por nuestros pecados, que Jesús nos salvó, que Jesús resucitó el tercer día. Para que nosotros podamos decirle a la gente, hay una solución, hay una manera de que tú puedas ser salvo, se llama Jesús. Y nada más Jesús, y solamente sus obras, y solamente sus méritos, te pueden salvar y te pueden perdonar. Entonces, ya podríamos ir al siguiente punto, que es el arrepentimiento. ¿Alguien hasta aquí acerca de el Evangelio tiene dudas? Hasta esta hora. Ay, perdón por la moto que iba pasando, pero creo que pasó muy rápido. ¿Alguien tiene dudas aquí con respecto al Evangelio? No, pastor, todo está claro. Más bien, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, en Jesús. Más bien, gracias a Dios por Jesucristo, porque nos trajo la salvación mediante su Hijo, porque si no todos estuvieron bajo maldición, bajo pecado, bajo el infierno. Pero gracias a Dios que trajo a su Hijo para, si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Está claro, pastor. Amén. Ahora, tal vez tú digas, hermana o hermano, pero las circunstancias en cómo me hablaron a mí de Cristo fueron diferentes, pero realmente el pecado principal de todos y cada uno de nosotros era no creer quién era Jesús. Cuando nosotros creímos verdaderamente quién es Jesús, que Jesús nos podía perdonar y limpiar, fue cuando nos arrepentimos. Entonces, todos creímos en este punto, el Evangelio. Este es el punto más importante de todo tu mensaje que vas a dar. Entonces, lastimosamente hemos visto que ha sido de repente muy poco enseñado con un solo versículo o solamente con dos, o ya no lo explican de la manera tan clara, pero esta es la solución que hay, el Evangelio. Entonces, si usas los suficientes versículos para mostrar de una manera clara el Evangelio. ¿Sale? Ahora, ¿qué otra cosa hay en este manual? Bueno, después de que muestras a la persona el Evangelio, tenemos que mostrar, y es súper necesario mostrar, el arrepentimiento. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué significa la palabra arrepentimiento? Porque esta palabra la usamos en la iglesia, la usamos en oraciones, la usamos muchísimo. Pero la verdad es que pocos sabemos qué significa la palabra arrepentimiento. ¿Alguien me podría decir que si saben o qué se imaginan que significa arrepentimiento? Yo siempre, antes de que me digan, siempre que paso de este punto del Evangelio a paso el punto de arrepentimiento, siempre les digo yo algo. La cuestión no es de que Jesús no haya dado la solución. Él dio la solución.
El problema somos nosotros, que no nos queremos arrepentir. Entonces la gente ya de volada comprende, entiende qué es lo que le queremos decir, y bueno, ya es cuando ocupo el espacio suficiente para mostrar acerca de arrepentimiento. Hermanos, ¿alguien me podría explicar qué significa arrepentimiento? Bueno, hermano, yo entiendo arrepentimiento es como una corrección o enmendarse en algo que has hecho, que piensas que está mal o algo que no hiciste, ¿no? Que pudiste hacer y no hiciste. Muy bien, gracias, hermana Katy. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna idea de lo que pueda ser arrepentimiento? Aceptar los errores. Aceptar los errores. Gracias, hermana Rita. Ok. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección o cambiar en tu manera de pensar. Implica cambio, implica una transformación. Tú desde que estás ganando almas y desde que estás mostrándole a la gente que somos pecadores, ya le estás cambiando su manera de pensar en cuanto al pecado. Ya la estás haciendo meditar de una manera diferente. Desde el inicio tú ya le estás mostrando arrepentimiento. Le estás mostrando que piense diferente en cuanto al pecado. Antes creía que el pecado era normal y que podía tomar y que podía fumar y que no pasaba nada. Y ahora tú le estás enseñando que pecado le condena y le manda al infierno. Entonces, desde el inicio tú ya le estás mostrando esto, pero en este punto tú se lo tienes que explicar de una manera muy clara. Arrepentimiento significa cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud, cambia cómo estás viviendo. El problema no es que Jesús no haya venido a salvarte. El problema es que tú no quieres un cambio. Y vemos que esto pasa en todos lados, ¿verdad? Las personas que menos pueden ser ayudadas son las que menos quieren cambiar. Entonces, las personas que más pueden ser ayudadas son las personas que quieren cambio. Entonces, hermano Rubén, ¿se me acabó el tiempo o estoy mal? Estoy bien. ¿Estoy dentro de tiempo? Le quedan 2 minutos. Perdóname, hermano. Ok. Si no, semana que viene continuamos con esto. Lo sigo dejando con la intriga. Pero bueno, hay ahí algunos versículos que semana que viene vamos a estudiar, vamos a analizar acerca de qué es un arrepentimiento bíblico. ¿Ok? Y con versículos que lo hablen de manera clara para que las personas lo puedan entender. Hermanos, de verdad, muchas gracias por el tiempo que están destinando para estas clases. No son en vano, hermanos, de verdad que si este grupo de 11, 12, 13 que hay normalmente en esta clase sale a ganar almas, su iglesia, hermanos, va a ser un éxito total. La iglesia se compone de gente que sirva a Dios y la iglesia es para eso, para que podamos servir a Dios. Entonces, les animo a que sigan tomando notas de todo, sigan rayando su manual y después ustedes van a poder enseñarle a alguien más acerca de cómo ganar almas. No hay gozo más grande que ganar almas. No hay gozo más grande permanente que ganar almas, de verdad. Y bueno, échenle muchas ganas, hermanos. Dios los bendiga a todos. Hermano Rubén, muchas gracias por tu paciencia. Aunque luego te cambio y pongo a otro de administrador, pero gracias, hermano, por tu paciencia.